El derecho mercantil, buenos días, mi nombre es el licenciado Iván Lezama. El derecho mercantil es aquel en el cual la definición técnica, el derecho mercantil es un conjunto de normas que regulan los actos de comercio, se regula la actividad entre las empresas y los consumidores. El derecho mercantil se encarga de regular la actividad generada por los operadores jurídicos, conocidos como actos de comercio. ¿Qué son estos actos de comercio? Se consideran actos de comercio las acciones relacionadas con la adquisición de un objeto que tiene como características diferenciadoras la finalidad de ganar dinero. Estos bienes no son adquiridos por el uso propio, sino por el intercambio posterior. Estos actos son realizados por una empresa y los actos son masivos, ya que la finalidad no es el consumo propio, sino el intercambio. El origen del derecho mercantil, como surge, como surge el derecho mercantil, esta regulación, esta regulación nace para hacer frente a la economía creciente del siglo XIX. Se regula la actividad empresarial como un conjunto normativo conocido como Código de Comercio. Se persigue que fue en el siglo XIX y fue principalmente en la época de Porfirio Díaz, cuando se emitió el Código de Comercio. Se persigue esta regulación específica, que haya un funcionamiento correcto y eficaz de la economía de mercado y que no existan fraudes de empresas ni abusos a consumidores. La actividad empresarial necesitaba de un código de regulación propia, ya que no es la misma finalidad ni las mismas estructuras que la o los contratos mercantiles que los civiles. El derecho mercantil organiza tanto la actividad exterior de las empresas con otros operadores jurídicos como su actividad interna, cuentas anuales y contabilidad. Existe una jurisdicción específica para resolver los conflictos que pueden surgir al respecto de estos contratos mercantiles. Esta jurisdicción es la mercantil, con sus propios jueces y tribunales, al igual que la civil o laboral. Las características del derecho mercantil. Algunas de las características principales de este derecho son: pertenece al derecho privado, es decir, que implica el ámbito personal tanto de empresas como de consumidores, no es cuestión de orden público. Se trata de un derecho profesional. Su regulación afecta a operadores jurídicos, profesionales y personas físicas en categoría de consumidores. Tiene una fuente consuetudinaria. Se ha utilizado la costumbre para ir creando este derecho. Es un derecho cambiante, como regula las actividades comerciales. Es un derecho progresivo y cambiante, adaptándose a la actividad comercial tan dinámica de este sector. En caso de no haber una regulación específica para algún acto de comercio, se debe de ir al derecho civil, que actuará como derecho supletorio del mercantil. Las ramas del derecho mercantil. Este derecho abarca derechos de diversos campos, como son el derecho bancario. Estudia las cláusulas de los contratos entre las entidades financieras y los consumidores de manera predominante. La materia concursal. Esta parte de la regulación es la indicada para cuando las empresas se encuentran en concurso de acreedores. Y en el cual el concurso de acreedores es un procedimiento judicial que tiene lugar cuando una persona o empresa se ve imposibilitada para hacer frente a los pagos pendientes, es decir, cuando no puede pagar sus deudas. El objetivo del concurso de acreedores es organizar las finanzas del concursado para conseguir que el mayor número de acreedores cubra la máxima cantidad de dinero posible. Si la declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su estado de incapacidad económica. En cambio, si el documento lo presenta un acreedor, este deberá basarse en la existencia de embargos por ejecuciones pendientes, incumplimiento generalizado de pago de obligaciones tributarias, de pago de cuotas de la seguridad social o de pago de salarios, indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo. Puede hacerse
tanto de forma voluntaria por el individuo insolvente como a través de solicitud por parte de alguno de sus afectados. ¿A quién protege el concurso de acreedores? De hecho, este procedimiento se protege más a los débiles, los trabajadores, y se posterga a aquellos que han tenido influencia en la mala situación económica o que pueden beneficiarse del concurso. Ejemplo de este último podrían ser los administradores de la sociedad o personas relacionadas con el concursado. Por otro lado, no debemos olvidar que el concurso de acreedores está diseñado para ofrecer la presentación de un convenio que permita pagar a los solicitantes y de igual modo conseguir la continuidad del negocio de la compañía. Para facilitar esta tarea, el empresario deudor puede mostrar una propuesta de pago a sus acreedores que contemple el 50% de quita de importe de sus créditos y un espero calendario de pagos de hasta 5 años. Sin embargo, el 90% de los concursos de acreedores acaban en liquidación, ya que está muy difícil la coyuntura, o sea, de un plazo de pagos. Se precisa dinero fresco que permita seguir financiando las actividades empresariales, y por medio de este tipo de actos no siempre se consigue que los bancos concedan un nuevo crédito o que los socios hagan nuevas aportaciones al capital social, todo lo cual repercute en el incumplimiento del convenio la entrada de plano en la fase de liquidación. En la inmensa mayoría de los casos se pasa directamente a la fase de liquidación, o bien porque la cartera de ventas de la empresa ha disminuido a niveles insostenibles, o bien porque no consigue suficiente financiación tanto propia como ajena, y por otras causas como puede ser aumento de impagados. Fases por las que atraviesa el concurso de acreedores: declaración de concurso, la declaración de concurso con adopción en su caso de medidas cautelares, administración concursal, el nombramiento de administradores y rendición de cuentas, determinación de la masa activa, la cual comprende todos los bienes patrimoniales de la empresa. En este punto se incluyen también los créditos necesarios para la actividad empresarial, determinación de la masa pasiva, o en otras palabras, de aquellos créditos deudas contraídos por la empresa y que se puede incluir en el concurso, créditos concursales. Convenio o en su caso liquidación de bienes, calificación de efectos del concurso. En algunos países se diferencia entre suspensión de pagos y quiebras, lo que conlleva que el concurso de acreedores siempre esté precedido de una suspensión de pagos, y en caso de no llegar a un acuerdo la compañía quebrada, en contraste, la compañía quiebra, perdón, y en la cual también otros países no se diferencia entre una u otra, o sea, sus legislaciones, ya que prácticamente van hasta cierto punto una similitud. Esto es que se puede determinar también una compañía en situación de iliquidez, suspensión de pagos, en una de insolvencia, quiebra, puede solicitar un concurso de acreedores o a partir de él intentar salvarse. En caso de que no se apruebe el convenio, se procederá a la liquidación de la empresa y se pagará a los acreedores según su deuda correspondiente, según la calidad crediticia de su deuda. La buen denominada calidad crediticia es la capacidad que posee una entidad emisora de deuda para hacer frente a sus compromisos de pago futuros, tanto en tiempo como en forma. La calidad crediticia evalúa, por tanto, la probabilidad de incumplimiento de una determinada obligación financiera específica por parte del emisor de la deuda. Por un lado, una buena calidad crediticia nos indica que la obligación financiera en cuestión tiene poco riesgo de impago, y por otro, una mala calidad crediticia significa que las probabilidades de que la entidad emisora consiga pagar su deuda conforme a las condiciones pactadas son bastante bajas. Clasificación de la calidad crediticia: si atendemos el concepto estricto de calidad crediticia, lo cierto es que no podemos hablar de tipos y o variedades de calidad crediticia, puesto que esta es una buena o mala, mejor o peor. No obstante, si se puede establecer un orden de prelación de la deuda emitida por los organismos emisores, asociando este modo el concepto de calidad crediticia al nivel de riesgo de impago en caso de liquidación. En función del emisor de la deuda, podemos distinguir la deuda pública,
soberana, que generalmente este tipo de activos financieros poseen la mejor calidad crediticia del mercado, puesto que en escenarios de normalidad los estados tienen una mayor capacidad para hacer frente a sus compromisos de pago en comparación con entidades privadas. La letra del tesoro, el bono del estado y las obligaciones del estado son ejemplos de productos financieros de deuda pública. Ahora bien, podemos mencionar también la deuda interbancaria. Las entidades financieras se prestan continuamente dinero con un horizonte temporal de muy corto plazo y una elevada liquidez. Por ello también suelen poseer una buena calidad crediticia. El producto típico que encontraríamos en esta categoría son los depósitos bancarios. La deuda corporativa se trata de una deuda asumida, asumida por cualquier persona física o jurídica que no sea una administración pública. Suele poseer una calidad crediticia menor. Dentro de la deuda corporativa podemos distinguir deuda senior asegurada, secured, deuda senior, deuda subordinada, deuda híbrida y acciones. En este caso no estaríamos hablando propiamente de deuda, sino de inversión en capital. Las, la calidad crediticia, la deuda pública, la deuda interbancaria, la deuda privada, deuda senior secured, deuda senior, deuda subordinada, deuda híbrida y acciones, riesgo de impago. Principales funciones de la calidad crediticia. Entre las principales funciones de la calidad crediticia se encuentran facilitar desde el punto de vista del inversor la percepción del grado de solvencia de un determinado emisor, informar desde el punto de vista regulatorio sobre el nivel de riesgo asumido por parte de las entidades emisoras a los organismos de supervisión competentes, orientar desde el punto de vista del mercado a los distintos agentes económicos que intervienen en el mercado, instituciones de inversión colectiva, SICAP, etcétera, entre otros, sobre la capacidad crediticia de los distintos emisores de cara a sus decisiones de inversión. Como una importante pregunta que podemos determinar es cómo se puede determinar la calidad crediticia. El proceso de evaluación de la calidad crediticia de un determinado emisor se conoce comúnmente con el término de calificación crediticia rating. Dicha calificación refleja la opinión fundamentada sobre la calidad crediticia del emisor por parte de una serie de organizaciones especializadas en servicios financieros, las agencias de calificación de rating. El proceso habitual mediante el que las agencias emiten su opinión sobre la calidad crediticia comienza con la recopilación de una gran cantidad de información sobre la cantidad emisora. Por un lado, se analiza información puramente económica financiera, balances, cuentas de pérdidas y ganancias, historial de pagos, y también información de mercado, historial de cotizaciones, situaciones del sector en el que opera, etcétera. De la información suele ser completada con la realización de entrevistas y encuentros con el personal directivo de la entidad emisora, y una vez recabados e interpretados todos los datos, los analistas emiten una determinada calificación en forma de código alfanumérico, el cual atiende a diferentes criterios según la agencia del rating en cuestión. Es decir, no existe un código de calificación crediticia estándar que sea compartido por todas y cada una de las agencias, sino que cada una de ellas utiliza su propia nomenclatura. Temas muy interesantes. Es el derecho mercantil, en el cual se ve todo lo que es las fases con las que conllevan las empresas o las personas jurídico-morales, o también denominadas personas colectivas, en el cual a tener establecimientos o sociedades de empresas conllevan, o sea, los derechos que, que tienen. Como estaba comentando también anteriormente, en la materia concursal, esta parte de la regulación es la indicada para las empresas. Se encuentran en concursos de acreedores, es decir, cuando no pueden hacer frente a sus deudas. El derecho bancario, esta regulación encargada de los cheques y pagares. La propiedad industrial, esta regulación es la encargada de proteger la innovación tecnológica industrial. El derecho societario,
Esta parte es la encargada de imponer las normas sobre las formas de sociedad que pueden realizar una empresa, así como sus beneficios socios y organización, que entre esas está la Ley General de Sociedades Mercantiles. El derecho de competencia. Estas normas se encargan de regular que existe una competencia sana entre empresas, pudiendo obtener todas las mismas oportunidades con las mismas categorías. Las, como también, no sé, lo que sí se puede también comentar, que es también muy importante, el, o sea, hacer los pagarés. Sí, los pagarés desde el punto de vista de la, desde el punto de vista de una teoría económica, un pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso incluye las condiciones que promete al deudor de cara a la contrapartida acreedor, es decir, la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el mismo. El pagar es un título de crédito que establece un compromiso formal. Este compromiso formal indica tres detalles. El primero, quién paga a quién. El segundo, qué cantidad de dinero. Y el tercero, cuándo debe realizarse dicho pago. Es decir, si lo decimos todo seguido, diremos que el pagaré establece un compromiso formal de que una persona suscriptora o firmante pagará a otra beneficiaria o tenedora una cantidad de dinero en una fecha determinada. Este pago establecido al redactar el documento se realizará mediante el dinero de monedas cuya conversión sea legalmente admitida. Esto es monedas de curso legal. Como es lógico, lo más común en nuestro país es el intercambio de pagarés firmados con el euro como moneda estándar de pago. También hay que indicar que el origen del pagaré se remonta a la Edad Media, teniendo como protagonistas a los banqueros italianos, aunque la regulación formal de estos documentos apareció recién en el siglo XIX. Características de un pagaré. Las características de un pagaré dependen de la regulación legal de cada país, como la ley cambiaria y el cheque. La ley cambiaria y el cheque. En el cual, o sea, también se tiene que el pagar es un título también, o sea, también regresando al punto, que tiene, con el cual tiene un compromiso formal y que indica tres detalles. El primero, quién paga, aquí en el segundo, qué cantidad de dinero y el tercero, cuándo debe de realizarse dicho pago. Es decir, si se comenta que el pagar establece un compromiso formal de una persona, bueno, como menciona el suscriptora o firmante. Cabe señalar que se remonta a la Edad Media, como vuelvo a repetir, que los protagonistas son los banqueros italianos o que la regulación formal de estos documentos apareció recién en el siglo XIX. Las características de un pagaré dependen de la regulación de cada país, como la ley cambiaria y el cheque en España, que establece una serie de requisitos necesarios para que un documento sea considerado como pagaré. Los requerimientos pueden ser los siguientes: debe constar por escrito en el título del documento que se trata de un pagaré. Además, debe expresarse en el mismo idioma que el resto de la redacción el compromiso incondicional de realizar el pago anotado en una cantidad fijada de euros u otra moneda internacional equivalente. El vencimiento debe estar indicado, es decir, a la fecha límite de validez del documento. Eh, Solamente, o sea, aquí en México, o sea, sí se realizan pagares, pero con moneda de curso legal, o sea, que si en dado caso que fueran con monedas extranjeras, solamente de entre instituciones bancarias, o que solamente que sean particulares, que se determine en un contrato que determine la contraprestación debida. Debe constar por escrito en el título del documento que se trata de un pagaré, además expresarse en el mismo idioma que el resto de la redacción, como en comento. El compromiso incondicional de realizar el pago anotado en una cantidad fijada de euros y otra moneda internacional equivalente. El vencimiento debe estar indicado, es decir, la fecha límite de validez del documento. El lugar elegido para que el pago pueda efectuarse, indicación del nombre del tenedor y destinatario que se beneficie del pagaré.
que puede ser una persona física o también jurídica, empresas o sociedades. La fecha y el lugar en que se firma el compromiso, firma de la persona suscriptora que se compromete a pagar. Existen algunas excepciones en los documentos. Sin alguno de estos requisitos también son admitidos. Este es el caso de los pagares a la vista, de los cuales no está indicado el vencimiento, o aquellos otros donde no figura el lugar de pago y se considera el lugar de origen como el mismo, o un documento en el que no está escrito el lugar de emisión. En este último caso, el lugar que figure junto al nombre del firmante será a la vez el lugar de origen. Los tipos de pagaré, según si se puede endosar, son pagaré a la orden, pagaré no a la orden. Asimismo, de acuerdo con el momento de pago, puede ser pagaré a la vista, pagaré a día fijo, pagaré a plazo variable el día de la emisión, pagaré sin vencimiento. De igual modo, en función del emisor, puede clasificarse como pagaré bancario y pagaré no bancario de empresa. Finalmente, tomando en cuenta el modo de pago, puede ser pagaré para abonar en cuenta o el pagaré cruzado. Transmisión de un pagaré, transmisibilidad de un pagaré. Entre varias características de los pagares es la transmisibilidad. El pagaré es un documento con posibilidad de circular de mano a mano sin que éste pierda su validez, es decir, el acreedor o persona que deba recibir el dinero de pago será la persona que posee el pagaré, independientemente de si es su nombre o no el que figura en el papel como persona suscriptora. Si Mateo firma a Julián en pagaré, es un ejemplo, y pasando el tiempo ese último utiliza el documento para pagar a Rosa, será esta última la que tenga derecho finalmente a cobrar el dinero establecido en el pagaré, aunque en origen no fuera dirigido a ella. Respecto a la transmisibilidad de los pagarés, es muy importante hacer especial mención a dos tipos de pagaré. Pagaré a la orden es aquel que puede ser traspasado mediante endoso. Pagaré a la orden, pagaré no a la orden es aquel que únicamente puede ser traspasado mediante cesión de crédito. La, la diferencia entre pagaré y letra de cambio. Una peculiaridad de los pagarés es su similitud con las letras de cambio, hasta el punto de que ambos documentos tienen una regulación jurídica bastante parecida. Sin embargo, mientras el pagaré se emite por el propio deudor, la letra de cambio se redacta por el acreedor de pago, es decir, en el pagaré es la misma persona quien cree y emite el documento al tiempo que se hace cargo de la deuda al contraer el préstamo. El pagaré, el vencimiento, por ejemplo, del 31 de agosto, el capital 20.000 euros, intereses a 600 euros. Por este pagaré, es un ejemplo, por ejemplo, es una persona llamada Esteban Martínez, dice que se compromete a pagar a la orden de la señora María del Carmen Villegas Solís la cantidad de 20.000 euros. El 31 de agosto del 2021 el monto comprometido generará intereses a razón de 3% trimestral y a razón de 2% mensual en caso de mora. Excelentes ejemplos que hay de pagaré. Ahora, como por ejemplo el cheque desde el ámbito de concepción de, la, de las teorías económicas, se trata de un documento firmado por un propietario de una cuenta, un cheque, que un banco que habilita al que lo reciba disponer de una cantidad determinada de dinero adeudo a cuenta sobre una cuenta bancaria. Su principal finalidad es emitir un pago sin la necesidad de transportar efectivo y dando al beneficiario más libertad para elegir el momento y el lugar de cobro en metálico. Componentes de un cheque. Aunque existe multitud de cheques, la mayoría cumple con unas características concretas como llevar el nombre y contacto del girador o persona que escribe el cheque, llevar el nombre de la cantidad financiera que lo emite. Para que un cheque sea válido tiene que estar firmado por un girador. A veces se puede escribir también el nombre del que va a cobrarlo. Según este cheque puede escribirse de varias maneras. Al nombre de una persona determinada, en cuyo caso será el titular, podrá cobrarlo. El portador, teniendo esta posibilidad, cualquier persona que se presente en el banco con el cheque a la orden, el beneficiario puede cobrarlo, bien utilizarlo a su vez como medio de pago. Tipos de cheque. Además, los cheques, según la forma de emitirse, pueden ser de varios tipos que pueden ser
cruzado. Si la entidad bancaria debe cobrar el importe de otro banco para abonar en cuenta siendo imposible el cobre metálico, el conformado donde existe la seguridad de que el emisor del cheque tiene fondos suficientes a su cuenta, el cheque viajero funciona como un documento de pago emitido por entidades e intermediarios financieros y permite efectuar pagos en diferentes divisas en la mayor parte de países del mundo. Cheque de caja bancaria es emitido por una institución de crédito que ha cobrado con sus propias sucursales. El pago diferido se emite a una fecha para, pero para que se cobre una fecha posterior. Los cheques suelen utilizarse en una gran variedad de situaciones, tales como pagos de salarios, compraventas entre particulares o donaciones a entidades sin fin de lucro. Su existencia va acompañada de otros medios de pago alternativos al efectivo como las tarjetas de crédito y débito. Excelentes temas que uno debe de saber como persona y como abogados o no como abogados. La constante actualización que debemos ser como personas o sobre todo como abogados es conveniente para que se pueda guiar a las personas en un sinnúmero de hechos o actos jurídicos que se necesiten de la vida diaria. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.